Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el capítulo 19, versículo 38 principalmente, cuando nos dice: después David se ciñó la espada de Saúl por encima de la indumentaria e hizo un esfuerzo para poder caminar porque no estaba entrenado. Esto entonces nos dice desde el capítulo 17, ciertamente de Samuel, versículos 38 y principalmente el 39. El versículo 39 entonces nos da a entender, después de que Saúl le viste a David con su propia indumentaria. Esto también tiene un sentido teológico. La indumentaria de que nosotros estamos, entre comillas, ya vestidos, ¿verdad?, ante Dios, como para presentar la batalla. Aquí Saúl confía mucho en la indumentaria suya, en la indumentaria muy humana, y es eso lo que le está dando. Le viste a David también, pensando que esa es la indumentaria que va a servirle a David para poder vencer al gigante, para poder vencer al mal. Entonces le puso en la cabeza un casco de bronce y lo cubrió con su coraza. Hasta ahí todo bien. Y ahora viene el 39. Después David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria. El hecho de ceñirse, prepararse, confiar. También nosotros comenzamos así, porque David ella lleva a hoy, oreco parirela o me aco y Saúl, entonces ella lleva muy esa misma espada. O muy yejea lleva tu hanguaya o con Goliat. Y ahí viene nuestra frase principal. Y David hizo un esfuerzo para poder caminar, porque no estaba entrenado. Entonces esto también a nosotros nos hace entender, lleva. Ya digo muchas veces, te guya ya preparar, lleva tajanguaisha, ña ñemoijina, lleva catujanguaisha la ya por la esfuerzo mi. Pero al final de cuentas dice, no podemos caminar, no podemos ir adelante. Y justamente porque con este esfuerzo, con este deseo de caminar, nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Y porque esa no es la indumentaria para luchar contra Goliat, para luchar contra nuestro adversario, para luchar contra el gigante. Y dice directamente porque no estaba entrenado. David, que no está entonces entrenado para una lucha, tantas veces. No estamos entrenados para una lucha, pero sobre todo pensando en el sentido de tener lo necesario en cuanto a un habituarse, a un hábito, a un entrenamiento, pero nosotros lo aplicamos a lo espiritual.
pero cuando entonces el autor sagrado, como pone seo y ande allí para y hoy, Saúl, o ya papá imagina que Saúl lo ven Saúl que confía en las fuerzas humanas, Saúl que confía en la defensa también humana simplemente, o me invité la comía para que David pueda luchar. Sin embargo, David, una vez que se ciñe la espada de Saúl por encima de su indumentaria, él ahora comienza a hacer un esfuerzo para poder caminar. Y ante la llevata, Juan diga tuila, ya por el esfuerzo porque peango la elemento fundamental, ya huele cojina y gato, Juan la ya cueña, pununiña, ñora y no, ya dispara, lleva, ya guata y todo lo necesario. Pero ya cuando comenzamos a hacer un esfuerzo, eso ya nos está diciendo que algo no está funcionando, algo no concuerda entonces en nuestro propio accionar, en nuestra propia vida, en nuestro propio caminar. Y después insiste mucho porque no estaba entrenado. Esta es la cuestión también, que nosotros podemos tomarlo de una o de otra manera, ¿verdad? El hecho de no estar entrenado. ¿Estar entrenado en qué sentido? En un sentido espiritual. Estar entrenado simplemente en un sentido físico, de guerra, de lucha, para poder vencer al Goliat que se nos presenta. Y bueno, todas estas cositas entonces nos hace pensar que todas las que lleva entrenamiento para la ya huele cojina, poder baretela ya cojina para poder vencer a nuestro Goliat. Saúl intentó entonces vestir a David con su propia armadura, pero no funcionó. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré,
sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Nos encontramos en la Catedral Metropolitana de Asunción, estamos con Pedro Krikovich. Él es colaborador de Radio Cáritas y docente en la Universidad Católica. Trabajó de cerca con el Monseñor Cuquejo. Decime, Pedro, para vos, ¿cuál es el legado más importante que deja el Monseñor para la Iglesia paraguaya? Voy a hablar de su legado aquí ante sus restos mortales. Y esa palabra restos mortales, yo sé que él una vez había hablado en una homilía, que es el alma es para la vida eterna. Y ante estos restos mortales que han luchado en esta vida temporal, ¿cómo no recordarle con tanto afecto? Y yo sé que el querido padre Víctor Cabañas, a quien envío un saludo, me va a comprender porque hemos vivido esos años 90, hemos sentido un poquito antes esa paternidad de Monseñor Pastor Cuquejo en todos los proyectos que surgían. Me acuerdo en aquel entonces con el querido padre Víctor, que creo que era seminarista inclusive, o luego era un joven sacerdote. Entenderás, querido padre, de qué estoy hablando y querida audiencia. Esa paternidad con los sacerdotes, con los comunicadores. Él amaba los proyectos, era un hombre de mucha ejecutividad. Por ejemplo, ahí está el proyecto de la asociación, lo hacemos. Ahí está el proyecto para Radio Cáritas, lo hacemos. Y tenía sus contactos internacionales que con su sabiduría práctica, él lo vivía. Por eso sé, el padre Víctor, de qué estarás hablando. Le veo al padre también así con esta realidad tan bella que es este canal. Y por ello, yo ahora me encomiendo a él por su intercesión, porque creo en la comunión de los santos, y fue un hombre que vivió esta santidad de la ejecutividad, del trabajo bien hecho, era bien concreto en todo lo que hacía. Por ello comienzo resaltando eso para hablar de los años posteriores. Imagínense para un hombre con ese ímpetu llegar el momento de la cruz, que quizás a muchos nos va a tocar, así, ¿verdad? Como recordaba alguien también, o como fue para Juan Pablo II, pero quiero resaltar ese aspecto, toda esa ejecutividad, él tenía, diríamos, ese bullir de la vida. Llega un momento de su silencio, tenía que estar quieto, apenas podía moverse, los dolores se le manifestaron antes en cada paso que daba, porque era una enfermedad que se manifiesta en las terminaciones nerviosas. Así empezó para él. Imagínense el momento de la cruz, por eso tiene mayor mérito, mayor valor esa santidad ofrecida al Señor, ese dolor ofrecido cuando llega el momento de la cruz. Por eso voy un poquito a esos dos aspectos de su vida, el aspecto del ímpetu, siendo él primeramente obispo auxiliar de Asunción, luego administrador apostólico también en Ciudad del Este, en Cacupé, obispo castrense y luego arzobispo emérito de Asunción. Quiero resaltar un aspecto también que él vivió, el tema del perdón. No quiero particularizar qué momento fue, pero hubo un momento difícil, que recibió algunos ataques. Su respuesta de él fue breve y fue concreta. Es mi hermano, rezo por él, estamos en paz. Un alma que perdona, que da la otra mejilla. A veces en momentos así tristes uno no quiere resaltar tanto, pero en este momento particular quisiera hacerlo porque es un testimonio de su santidad, de lo que significa vivir con el perdón. Y finalmente, ya que estamos en el mundo de la comunicación, yo creo que él es como uno de nuestros protectores. Él amó el mundo de la comunicación, tenía espacios televisivos de reflexión, espacios radiales, nos queda su voz. Hay un material inclusive que quisiera compartir con el padre Víctor y con todo el canal de
cerca de 1 hora de entrevistas que yo le había hecho también para un momento así, como este, que él con toda gentileza, él siempre estaba disponible para los medios. Y finalmente mirar este testimonio de amor a la iglesia y de paternidad, de ejecutividad. Cada uno sabe el talento que Dios le haya dado, el vivir a fondo los talentos que el Señor nos da. Y por último, en los momentos de cruz, de dolor, el decir, como decía Chiquitunga, todo te ofrezco, Señor. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que sí, estuvimos compartiendo con toda la teleaudiencia estas reflexiones, estas anécdotas que tiene la gente con él, y nos damos cuenta que era un excelente ser humano. Su calidad humana trascendía no solo su labor pastoral, sino también su labor personal, como amigo y como sacerdote. Muchísimas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 38, pero sobre todo el 39, ahora David, que hizo todo un esfuerzo, ¿verdad?, para poder caminar, porque no estaba entrenado. Y aquí justamente decíamos en esa primera partecita, Daúl, con todas sus armaduras, Saúl confía mucho en las fuerzas humanas entonces. David, sin embargo, vamos a ver en quién va a confiar. Nosotros veíamos que había un gran celo espiritual, ¿verdad?, de parte de David, porque oye Iguri allá en el versículo anterior, ¿verdad? ¿Cómo es que este incircunciso, ¿verdad?, tiene que venir aquí a decirles tantas cosas a Pe? Ustedes no se animan, han visto a este hombre que sale ahí a desafiar a las huestes de Israel, ¿verdad? Entonces, nosotros desde aquí vamos reflexionando y vamos entendiendo lo que el autor sagrado también nos quiere transmitir. Saúl, de cierta manera, confía mucho en las fuerzas del hombre, en cuanto que aquí David también al comienzo parece que sí, porque toma la espada de Saúl, y así entonces se va a poner en camino. Entonces, lo que Saúl le había dado a David, no funciona, porque es confiar simplemente en una armadura humana, en la defensa humana, en este caso, lo que Saúl mismo le está ofreciendo a David. Sin embargo, podemos decir que no funcionó porque la armadura de Saúl no le quedaba físicamente a David. Es decir, es otra, ¿verdad? Lo que vos tenés es tu armadura, va de acuerdo a vos. Cada uno entonces tiene su propia, entre comillas, vestidura. Cada uno de nosotros entonces se va fortaleciendo y puede defenderse contra el mal de acuerdo a su propia vestidura. Pero que Saúl le quiere ofrecer, Saúl confía en estas armaduras suyas, le quiere dar a David, pero sin embargo es capaz de ofrecerle y decirle, bueno, yo confío en esto, y puruga donde metan de las espadas, esa desafía a Goliat. Sin embargo, tenemos que saber que todo era demasiado grande para David. David no podía ni moverse en la armadura de Saúl. Además, tampoco funcionó porque la armadura de Saúl no le quedaba espiritualmente a David, ¿verdad?
Entonces, cuando estamos hablando de esta armadura, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de esto que nosotros podemos entender que se le entrega una armadura físicamente a David, entonces aquí también nosotros estamos entendiendo que todo era demasiado grande, ¿verdad? Aquí nosotros podemos entender que todo era una situación, ¿verdad?, que le dejaba verdaderamente mal a David. Le dejaba mal porque él no podía ni moverse. Vengo y yo vengo a la situación, un Haití a Goliat. Goliat, un hombre grande con toda su armadura, con toda la fuerza. Imagínense ahí ese mitaí chiquitito y con toda una armadura que ni él mismo se puede mover a causa de la armadura, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos decir que todo era demasiado grande en el sentido de que David no puede aceptar una armadura de este estilo. No puede aceptar una armadura simplemente humana en el que él pueda confiar. Entonces, David, al no poder moverse dentro de la armadura de Saúl, además poco funcionó porque la asamblea de Saúl no le quedaba espiritualmente a David. La armadura de Saúl no le queda, ¿verdad?, a David, porque David tiene otros principios, tiene otros valores y está apuntando hacia otra realidad. Ni la armadura, ni la tecnología militar, ni la sabiduría humana ganarían esta batalla. Yahvé, Dios de Israel, ganaría esta batalla. Y esto es lo que tenemos que subrayar, cuál ya esa cara, el autor sagrado Mombe Useñande. Y termina con eso, que es lo esencial de su transmisión teológica, ¿verdad? Porque ni la armadura que está queriendo utilizar y que está utilizando aquí David, que Saúl le está poniendo a David, ni la tecnología militar, hoy cuaveramos yepea lleva, hoy aposeramos yepea lleva pei por mía, etcétera, etcétera, ni la tecnología militar, ni la sabiduría humana ganarían esta batalla. Ninguno entonces ganaría en esta batalla. Y esto es entonces para que justamente nosotros podamos entender. Esto es para que justamente nosotros podamos ver cómo David está pensando mucho más allá de una armadura, de una defensa simplemente humana. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos con el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 2 y luego del 3 al 8, 14 al 16 y el versículo 23. Durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. Al morir Elimelech, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orfá y la otra Ruth, y así vivieron unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Y así continúa la palabra del Señor con esta historia de Ruth. Es una historia muy interesante, muy edificante. Antes que nada nos está presentando en tiempo de los jueces. Esta introducción nos está diciendo que faltaina la tendotá. En tiempo de los jueces significa que necesitamos de un rey, porque justamente después toda esta historia de los 4 capítulos del libro de Ruth nos llevará a entender la importancia del tendotá. Y bueno, entonces había solamente hambruna, dice, ¿por qué? Porque faltaba alguien
que verdaderamente se ponga al servicio de la comunidad. Porque tantas veces, teniendo tantas riquezas, teniendo tantas posibilidades, no somos capaces, ¿verdad?, de llevar adelante nuestra nación, nuestra comunidad. No tendríamos que tener nosotros pobres entre nosotros, no tendríamos que tener indígenas en nuestras calles, no tendríamos que tener niños abandonados. ¡Qué pena! En tiempo de los jueces, lastimosamente. Y entonces es ahí cuando Dios llama a esta familia primero. Van a tener que emigrar, pero ciertamente en ese emigrar, en ese tocar situaciones difíciles, es como también van descubriendo, y sobre todo Noemí, que después volverá con su nuera, que es Ruth, harán todo un camino de salvación para su pueblo, para Israel. Pidamos esta gracia también para nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Yo quiero adorarte. Yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte. Yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y hablábamos aquí de la armadura, ¿verdad? La armadura que le ofrece Saúl a David para poder defenderse de Goliat. Goliat, hombre cacuá, lleva bien armado, dice que uno de su escudero que iba por delante, que le llevaba las armas. Entonces quiere decir que tu sharea eubina, ¿verdad? Goliat. En cuanto que aquí estamos describiendo la situación por la que está pasando David. Nos explica muy bien, pero sobre todo así como termina esa frasecita, ¿verdad? Primero, dice que David no estaba entrenado. Por una parte te muestra el sentido positivo. El sentido positivo en el sentido de que está pensando más bien que la guerra la hará Dios, pero que necesita mi accionar para que Dios pueda actuar. Eso es por una parte, ¿verdad? Pero por otra parte, cuando te dice también porque no estaba entrenado, quiere decir que también toda guerra humana, al final de cuentas, aquella que confía simplemente en el hombre, es un fracaso, ¿verdad? Es un fracaso. Porque la verdadera fuerza es aquella fuerza que sale del interior. Y a eso le llamamos la fuerza de Dios, el espíritu, el ruaj, que nos alienta y que nos fortifica y nos anima, ¿verdad?, para luchar y hacer bien las cosas. Y por lo tanto, todo aquí en este caso de la armadura de Saúl es grande para David, me queda grande. David no podía moverse bien con la armadura de Saúl. Aquí también tenemos que mirar dos elementos, ¿verdad?, porque no se podía mover con la armadura de Saúl. Por una parte que cada uno lleva yaguereco, peñan de armadura. Cada uno de nosotros tiene, sobre todo, cómo confrontarse contra el mal con esa armadura. Cada uno de nosotros tiene, en este sentido, el aspecto, ¿verdad?, de dejarnos en esa armadura de la fe, porque así ahí también estaba apuntando, el simplemente humano y el de la fe. Porque, ¿de qué es lo que David se está revistiendo? Y se está revistiendo de la armadura de la fe. Por eso, justamente, nosotros encontramos aquí, ¿verdad?, cuando le está diciendo directamente que después David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria e hizo un esfuerzo para poder caminar. Entonces todo era verdaderamente muy grande para David. David, que con esta armadura de Saúl está intentando entrar, luchar, encontrarse en este lugar, es imposible, ¿verdad? Todo muy grande para David. Eso por una parte, ¿verdad? Y todo lo que no puede movernos, justamente porque esto dice le pertenece a Saúl. Si queremos hilar a qué mega tú lleva y vamos haciendo una reflexión más profunda, podemos entender que cada uno tiene su armadura, ¿verdad? Cada uno tendría que vestirse con lo suyo, con la fuerza de Dios, al final de cuentas, porque es Dios, ¿verdad?, el que nos dice, revístanse de la armadura de Dios, la armadura de la fe, etcétera, todo lo que uno quiere ya desde San Pablo, Nuevo Testamento. Pero aquí la armadura que le queda grande quiere decir que cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene que buscar esas armaduras que nos ayuden a luchar contra el mal, esas armaduras que no nos dejen vencer el mal. Y así tendríamos que movernos poco a poco, ¿verdad? Además tampoco funcionó porque la armadura de Saúl no le quedaba espiritualmente a David. Y este es el segundo elemento. La armadura espiritual es aquello que nosotros vamos hilando, vamos haciendo, vamos procurando, ¿verdad?, hacer caminar. Es la armadura espiritual, es la armadura y la fuerza, ¿verdad?, espiritual. Ahora, ni la tecnología, ni la sabiduría humana, ni la armadura de guerra ganarían esta batalla. Yahvé Dios de Israel es quien ganará esta batalla. Es decir, que es Dios el que se va a empeñar, es Dios el que va a luchar, Dios es el que va a hacer verdaderamente la guerra, Dios el que se va a empeñar verdaderamente entonces para poder confrontarse con esta realidad. Ahora, a menudo la gente intenta pelear con la armadura de otra persona, como dijimos al inicio.
Muchas veces nosotros queremos entonces, como diciendo, en su experiencia, está bien, nos pueden emular o nos pueden ayudar, ya lucha a mí contra todo lo que es mal, lleva contra todo lo que es negativo, pero recordemos, siempre es una armadura aquella que nos corresponde a nosotros. Cada uno sabe entonces de su debilidad, cada uno sabe de sus flaquezas y pobreza, cada uno sabe también de sus triunfos, cualidades que nos ayudarán para salir a flote, ¿verdad? Nos ayudarán para que nosotros podamos hacer bien las cosas. La obra de Dios casi nunca se realiza infinitamente. La obra de Dios casi nunca se realiza eficaz de esta manera. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que nosotros ponemos ese granito de arena, ya luchar, ya empeñar, entonces en ese sentido vamos a poder llegar a nuestro propio triunfo. Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad?, del autor sagrado. Esa es la verdadera armadura. Cada uno tiene que ir fortaleciéndose para luchar contra el enemigo. Tristemente, muchas personas dirán lo mismo acerca de la armadura de Dios. Muchas personas, ¿entienden? Lo mismo acerca de la armadura de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El piadoso rey de Francia, Luis IX, por mandato del Papa Inocencio IV, con el respaldo del primer concilio de León, recibió el encargo de dirigir la séptima cruzada para desalojar a los musulmanes que se habían tomado a Jerusalén, y en 1248 se embarcó con 40.000 soldados y 2.800 caballeros, con los que se tomó la ciudad de Damieta, a orillas del río Nilo, en junio de 1249, y continuó hacia el Cairo, pero la arremetida de los infieles, más el hambre y una epidemia de escorbuto, diezmaron su ejército y lo hicieron retroceder hacia Damieta, a la que no alcanzó a llegar, porque en el camino fue rodeado y apresado por los enemigos. Una vez en cautiverio y enfermo de disentería, salió a flote su serenidad y aplomo diplomático, pues a pesar de ser amenazado, no se dio un palmo a las pretensiones de sus adversarios, e incluso les dijo que podían disponer de su vida antes que renunciar a su fe, condición que le había impuesto su vencedor, el sultán Ayubí de Egipto. Y se negó a pagar el rescate de 1.000.000 de onzas de oro que pedían por él, pero sí aceptó pagar esa cantidad por la liberación de todos sus oficiales y soldados cautivos. En esas circunstancias, se dedicó a orar, a ayunar, a cantar salmos y a atender con devoción paternal a los heridos y enfermos de su tropa, a los que bañaba, alimentaba y curaba con sus propias manos. Al poco tiempo, su madre, Blanca de Castilla, con la ayuda de los nobles del reino y aportes del pueblo francés, reunió la suma pedida y Luis IX y todos sus hombres fueron liberados. Luis IX, nacido en Poissy, Francia, en 1214, fue educado por sus padres en un ambiente de observancia estricta de los preceptos católicos, los cuales asimiló con acendrada devoción, y al morir su padre, fue coronado en la Catedral de Reims, pero como solo contaba 12 años, su madre, la piadosa reina Blanca de Castilla, asumió la regencia de Francia y poco a poco fue impregnándolo de sabiduría, transparencia, equidad, ecuanimidad, misericordia, las que el rey practicaba diariamente con los más pobres y desvalidos de su reino, a los que proveía, invitaba a su mesa y en muchas oportunidades lavaba y besaba sus pies siendo el rey. Al cumplir 20 años en 1234, tomó las riendas del gobierno, pero mantuvo a su sabia madre como principal consejera
y se reforzó al contraer matrimonio con Margarita de Provenza, una virtuosa princesa con la que tuvo 11 hijos y fue su principal soporte espiritual, con mayor razón tras la muerte de la reina madre. Era tal la probidad de Luis IX que creó una comisión de inspectores que recorría el país recibiendo las quejas de los ciudadanos contra los abusos de los funcionarios reales. Acabó con la usura, los juegos de azar y los duelos de honor, instituyó la Cámara de Cuentas que debía escrutar el manejo de los fondos públicos, prohibió la guerra entre los señores feudales y para defender a los oprimidos vasallos de estos, de los señores feudales, tenía a los mejores abogados de París. Abrió un hospicio para 300 ciegos y los hoteles de Dios en los que albergaba a los abandonados en las calles. Construyó la Catedral de Saint-Denis y fundó la Universidad de la Sorbona. Firmó una duradera paz con el rey Enrique III de Inglaterra, con quien intercambió territorios en disputa desde hacía más de un siglo. Diariamente invitaba a su mesa a 12 mendigos y a menudo él mismo les servía la comida y lavaba sus pies. Después de atender los asuntos del Estado, oraba largas horas, ayunaba, mortificaba su cuerpo y hacía periódicamente retiros espirituales con los franciscanos, a cuya tercera orden pertenecía él como laico. En 1270 se puso al comando de la octava cruzada, pero al llegar a Túnez, San Luis IX de Francia y buena parte de su ejército contrajeron fiebre tifoidea por culpa del agua contaminada y las precarias condiciones higiénicas. Y después de dictar algunas disposiciones a su heredero, el príncipe Felipe, que lo acompañaba, San Luis, rey de Francia, expiró el 25 de agosto de 1270 y fue canonizado en 1297 por el Papa Bonifacio VIII. Por eso hoy, día de su festividad, pongamos en práctica las últimas palabras que San Luis, rey de Francia, dijo a su hijo: ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El arzobispo de Asunción pidió a los presentes rezar por él, anunciando su retiro luego de 50 años de su ordenación, 32 de ellos como obispo. Ruego que se unan a mi acción de gracias personal, porque yo estoy unido a la acción de gracias de Cristo, que nos salva en esta Eucaristía. Tras la celebración, Cuquejo dijo estar satisfecho con su labor durante los últimos 50 años. Relaciones Transparentes va a ser la consecuencia de una vida realmente auténtica, sin mentiras, sin falacias, sin falsedades, sin promesas ilusorias que se saben muy bien no se pueden cumplir. A ustedes, queridos jóvenes, les agradezco de todo corazón, en nombre de los sacerdotes, diáconos y el pueblo de cada parroquia en este decanato, porque ustedes están llevando adelante una misión realmente extraordinaria. Ser misioneros del Evangelio es la alegría de la fe. Que Dios les bendiga. Contento de poder ya descansar después de un cierto tiempo.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre,
los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, cursos modulares bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Leemos el libro primero de Samuel. Estamos ya en el capítulo 17 y vemos aquí el combate de David con Goliat. Los versículos primeros, es decir, del 38 al 41, son introductorios. Entonces nos cuentan que David está vistiéndose, Saúl, que le está colocando su armadura, pero que ya tienen significados profundos, ¿verdad? Al poner en la cabeza significa que nosotros, ¿verdad?, estamos fortaleciéndonos desde una reflexión profunda hacia Dios. Upe veña de la ñaña enriquecena, aupe yo la ñaña de ñaña penuta lleva yaguata. ¿Por qué? Y porque es la única manera, como dice Pedro, de dar razón en nuestra propia fe. La peanda ya apoyo asita hoy, entonces si yo que guaraña cambia mi alma, asita hoy. No va a haber porque no hay materia prima, no hay elemento necesario para que cambiemos y para que seamos diferentes. Entonces aquí el Señor ya dice tomó, dice, en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor en la montaña y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Bueno, la lucha, son los momentos preliminares, toda la preparación y sobre todo desde el punto de vista de David, ¿verdad? De Goliat, solamente que está ya preparándose, ya está listo. Pese mío, vente más y Goliat. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Debo repetir lo mismo entonces, ¿verdad? No puedo caminar. Pero a él lo mismo Oyapota lleva. Él igual se va a esforzar con todo. David se las quitó luego todo
y tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas y las puso en la base. En la bolsa de pastor va a llevar entonces todas estas piedras. En la mochila y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, procediendo de su escudero, precedido del escudero, el escudero que va adelante lleva, va precedido de su escudero. Al final David, precedido por su escudero, al fijar sus ojos en David, entonces nosotros podemos entender que ese filisteo es quien lo despierta, porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y de buena apariencia. Entonces fijó David y dijo: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Entonces dijo a Goliat, ¿verdad? Goliat, imagina. ¿Por qué? Porque David está yendo como para pelear, está yendo, ¿verdad? Entonces es como que se queda en ese momento bien paralizada toda la cuestión de lo que significa el movimiento también de la gran comunidad que somos todos, ¿verdad? Y eso es lo que ahora entonces está diciendo, tenemos que volver a retomar todo. Vengan aquí y les daré carne a los pájaros del cielo, a los animales del campo. David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí armado de lanza, espada y jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces, esta es la respuesta, ¿verdad?, de David. Un muchacho con mucho entusiasmo, imitado a ellos. Entonces, ya él está más que tú, sheahata hacia yapota. A operar entonces, peñangares, coque se deje más o menos. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Porque sea yapota hacia yapopona, seina, cuando yapona. Cuando el filisteo se puso en movimiento, se le acercó cada vez más a David. Ensilló velozmente en dirección hacia el filisteo. Enseguida metió la mano, metió la mano junto al bolso, le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Que esa misma aquí ya estamos entonces en el momento crucial, ¿verdad?, de la batalla entre Israel y los filisteos. Entonces, del versículo 48, ¿verdad?, cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, David enfiló velozmente en dirección al filisteo. Luego enseguida ya comenzó. La mano de su bolsa sacó de ella muy pronto y la lepra desapareció de esa persona. Bueno, eso es lo que nos está queriendo decir aquí, ¿verdad? Todo lo que significa el combate de Goliat y de David. Alguien que es pequeñito, sin embargo, puede vencer a un gigante. Eso significa para nuestra propia vida también. El que es humilde, el que reconoce verdaderamente ante el Señor, después puede hacer grandes obras a través de nuestro Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.